cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cambios en la política económica del gobierno de Venezuela. La economía de Venezuela sigue cayendo en picado, aunque Nicolás Maduro intenta abrir el paracaídas. El 28 de mayo, el Banco Central de Venezuela reveló que el Producto Interno Bruto se había reducido a casi la mitad desde que Maduro estaba en el poder. Confirmó lo que las organizaciones internacionales y los analistas económicos habían advertido desde entonces. El Fondo Monetario Internacional dijo en Venezuela que hay un colapso en la actividad económica que ha expulsado a más de 3 millones de personas fuera del país. Según cifras de la ONU, Asdrúbal Oliveros, de la consultora Ecoanalítica, asegura que Venezuela vive en una depresión sin precedentes en América Latina. Para muchas personas que lo cuestionan dentro y fuera de Venezuela, el gobierno de Maduro ya no puede cambiar el rumbo. Sin embargo, en los últimos meses se han aplicado una serie de medidas para tratar de contener una crisis que ha sido negada durante meses y es responsable de las sanciones imperialistas de los Estados Unidos. Oliveros cree que, aunque no lo admite Maduro, aplica un plan de adaptación. Eso es lo que los expertos creen que están intentando. Fin del control de cambio en Venezuela. En Venezuela durante años se estableció un sistema de control de cambios rígido a principios de la década del 80 para evitar la fuga de capitales del país. El modelo actual implica que la única asignación legal de moneda extranjera es la que se ha realizado a través del Banco Central de Venezuela, en el contexto de subastas conocida como DICOM, que han sido ampliamente criticadas porque, según sus detractores, alentaron la corrupción y distorsionaron la economía al aumentar artificialmente el valor del bolívar, la moneda nacional. A principios de mayo, una resolución del Banco Central de Venezuela autorizó a los bancos privados a abrir mesas de cambio para facilitar las transacciones en moneda extranjera entre individuos. Para Luis Vicente León, economista y presidente de la consultora Data Analysis, esta decisión se debe a que el Estado venezolano ya no tiene margen de maniobra y ya no puede asignar una moneda extranjera a un valor más bajo que el real. En teoría, el nuevo marco implica un cambio radical con respecto a la situación anterior y debería haber permitido al gobierno capturar parte de la moneda extranjera de los emigrantes venezolanos envían a sus familiares en el país, pero según Guillermo Arcaí, Ecoanalítica, la mayor parte del mercado continúa operando en el circuito no oficial, por lo que este sistema no circula virtualmente sin fondos, especialmente porque las sanciones de los Estados Unidos disuaden a los bancos internacionales para que realicen transacciones en moneda extranjera con entidades venezolanas. Todos los expertos consultados coinciden en que esta era una medida necesaria. Óscar Forero, investigador del Centro Internacional Miranda, que se define a sí mismo como un chavista, asegura que este es un paso que debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Arcaí indica que, en los últimos tiempos, se ha complementado con la inyección en el mercado de divisas de euros obtenida por el Ejecutivo durante la venta de oro venezolana. Esta medida ha contribuido a esto, como dice Forero. Recientemente hemos logrado darle una estabilidad mínima al bolívar, generalmente sujeto a una pérdida constante de valor frente al dólar en el mercado paralelo. Pero para Luis Vicente León, debido a la asfixia de las arcas públicas y al cierre de las sanciones de los Estados Unidos, el gobierno ya no puede generar un impacto. Nadie se atreve a predecir cuánto durará la fuerza actual de Bolívar. De la reducción del gasto público, cuando hace casi un año Maduro lanzó con los medios oficiales su plan para la recuperación económica, el crecimiento y la prosperidad, propuesto como una meta para que Venezuela logre el déficit. Los economistas están de acuerdo en que el déficit presupuestario exorbitante, la diferencia entre el gasto y los ingresos del gobierno, es uno de los desequilibrios fundamentales que explican la hiperinflación y otros problemas estructurales de la economía venezolana.
Forero cree que eliminarlo como Maduro prometió es extremadamente difícil en el contexto actual y, sin embargo, el gobierno aplica una política de choque que ha logrado reducirla en cierta medida, pero a un alto costo. Maduro ya no aumenta el salario mínimo tan a menudo como antes, lo que, según los expertos, pretende contener el aumento incontrolable de los precios que ahoga el poder adquisitivo de la población. León dice que las empresas están aplicando directamente los ajustes salariales ajustados a la inflación, pero muchos empleados del sector público han visto cómo sus salarios se congelan a medida que los precios siguen aumentando. Arcay señala que para ellos los ajustes salariales llegan con meses de retraso y todavía están muy atrasados con respecto a los precios, que han aumentado en más de un 130.000% en 2018 según el Banco Central de Venezuela. Aunque según estimaciones de expertos, ahora están haciendo menos de lo que habían hecho, porque a la moderación salarial se agregó una contracción de la oferta monetaria, la cantidad disponible en la economía. Según Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica, el Ejecutivo logró reducir un poco el déficit presupuestario, pero el problema es que sigue siendo financiado por el Banco Central mediante la emisión de dinero. El banco paga. Arcay explica que, aunque hace un poco menos que antes, la oferta de dinero continúa creciendo. Pero si el Banco Central de Venezuela sigue ganando dinero, ¿por qué no golpea el mercado y la inflación, aunque sigue siendo uno de los más altos del mundo, los moderados? La respuesta se llama la reserva legal de los bancos. Este es el porcentaje de depósitos recibidos por las instituciones financieras que deben ser bloqueados por el Banco Central en virtud de la ley. En Venezuela eso es 100% desde septiembre pasado. Según León, esto asume una política muy agresiva por parte del gobierno que evita el crédito y aumenta los costos operativos de las empresas. Obligadas a dar todo al Banco Central, las entidades bancarias dejan de otorgar préstamos, lo que afecta la inversión y el consumo y baja los precios. El mercado. Luis Vicente León declaró que hay una apertura y una sinceridad de la economía que todos han estado pidiendo durante años. Se trata de romper las regulaciones que lo han sesgado y permitir que la realidad, es decir, el mercado, fije los precios y el tipo de cambio. Aunque León cree que el gobierno está actuando ahora solo por la fuerza de las circunstancias, ya no puede cambiar artificialmente el valor de las monedas y, como ya no tiene la capacidad de importar materias primas, no puede presionar al sector privado para que respete los precios regulados con la amenaza de que no se le atribuye. Esto explicaría la inactividad de los últimos meses de los organismos oficiales responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación de precios. Los analistas interpretan la reciente publicación en Banco Central de Venezuela de indicadores macroeconómicos después de años sin que las cifras oficiales vayan en la misma dirección que la búsqueda de transparencia. Forero cree que buscan crear un sentido de institucionalidad en el mercado. ¿Funcionarán las medidas económicas de Maduro? Todos los expertos consultados por BBC World ven serias dificultades para la nueva dirección económica del gobierno. Uno de los principales son las sanciones impuestas por los Estados Unidos que, como la oposición venezolana, consideran a Maduro como un líder ilegítimo y quieren que deje el poder. Al disuadir a muchos bancos y compañías extranjeras de hacer negocios en Venezuela, además de limitar el acceso a las monedas y exportaciones venezolanas, también dañan una economía crucial. Maduro frecuentemente enfatiza que es la agresión imperialista la que impide la recuperación. Esta semana presentó un nuevo plan de inversión en el sector minero y prometió que con o sin bloqueo lograremos el objetivo de la prosperidad económica. Las sanciones tienen un impacto particular en la principal fuente de exportaciones de petróleo de Venezuela, que también ha visto su producción caer dramáticamente en los últimos años. Además de las sanciones, los expertos detectan un problema de falta de coherencia y coordinación en la aplicación de las medidas. Forero aprecia las líneas de acción contradictorias entre los diversos reguladores económicos oficiales y lamenta que la política económica sea muy ambigua y que la dirección de la economía no esté clara.
Si bien la política monetarista del Banco Central de Venezuela parece aplicarse, otros del gobierno continúan apostando a la política de subsidios y asistencia con los fondos de CLAP, un programa de distribución de alimentos a la población a un precio subsidiado. León dijo que es necesaria una estructura para enfrentar la crisis y restablecer el equilibrio económico. Más problemas. En los últimos meses, las colas para el reabastecimiento de combustible y los cortes de energía se han convertido en una rutina para muchos. La escasez de combustible que afecta a las grandes áreas del país ha empeorado, a lo que se deben agregar los cortes de energía que se han convertido en una constante en muchos lugares. Forero, el colapso del suministro de combustible y la crisis eléctrica puede agravar aún más el declive, dijo. Para Arcay el gran problema es la falta de confianza en sí mismo. Muchas de las decisiones puestas en práctica por el gobierno no han sido anunciadas públicamente. Los expertos advierten que esto empeora la incertidumbre con que operan los actores económicos.